Y en el estudio de NBCS hoy nos acompaña el profesor José María Avilés. Él es candidato por el 4º Distrito Electoral por la Alianza Morena-PT, a quien le damos la más cordial bienvenida. Profesor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Luis, por invitarnos a NBCS Noticias. Muy amable de tu parte. Me queda claro que has caminado, te vemos más delgado, te vemos con los zapatos sucios. Sí. Eso es buena señal de que andas caminando. Ahora sí que no hay quien diga que no has pasado por su colonia. Sí, fíjate que hasta ahorita llevamos alrededor de 20 de 35 seccionales recorridos y efectivamente, como tú dices, sí es un trabajo extenuante. Hay que ver las dos caras del asunto. Por un lado, la promoción política, pero al mismo tiempo dar gracias a que estamos haciendo condicionamiento físico y eso es bueno para la salud. Claro. Ya llevo como 7 kilos abajo. Pero tú me anotaste. No, ya bajo la panza. Claro. Hijo de papá policía, papá sí, taxista, papá educador. ¿Hay un compromiso con ese sector ahora que andas buscando por segunda vez un espacio político? Sí, fíjate que la primera ocasión fue en 1989, en la coalición PRD-PRT. Fui candidato a diputado por el distrito en aquel tiempo 15 de San Ignacio de la Costa Pacífico Norte, en condiciones muy difíciles en aquel tiempo. Y bueno, y en esta segunda oportunidad, ya en campaña, porque en otras ocasiones había sido regidor, que hacía campaña con la planilla. Y sí, hay compromiso con el sector educativo, de ahí provengo, 38 años al servicio de la educación, por supuesto que con los taxistas, pero sobre todo con los usuarios de transporte. Creo que hay fórmulas para buscar un gana-gana entre esa falso dilema que el gobierno estatal actual creó entre uberistas y taxistas. Creo que hay fórmulas que se pueden implementar para que coexistan y lo primero es regular el número. Okay. Porque no es posible que vayan creciendo unos y otros sin que se regule y finalmente el pastel, por decirlo de alguna manera, se va a repartir entre más y las utilidades para el chofer van a ser cada vez más exiguas. Entonces creo que si hay salida. Mi papá efectivamente fue policía, contemporáneo del Ángel Castro. El Nalgas de Oro y cosas de esas, sí. Mi tío, Nalgas de Oro es mi tío, hija de esposo de mi tía Chayo. Y luego después fue personal de apoyo y asistencia a la educación en el internado de la Normal. Yo pasé varios veranos en el internado de la Normal. Fue una de las épocas en las que finalmente me fue moviendo el asunto de estudiar para profesor, porque convivía yo en el albergue de la Normal, encontraba apuntes de los muchachos que ahí habían estado, conocía a algunos. Entonces, por ahí fue entrando el asunto de la vocación por la carrera magisterial. En el tema de seguridad, ¿cuál es la propuesta que va a llevar al Congreso del Estado? Mira, en el tema de seguridad me parece que un punto importante es crear una fiscalía especializada para atención de los desaparecidos. Hay personas desaparecidas, hay un viacrucis que tienen que pasar los familiares y hay un ministerio público pero que no está especializado, entonces es muy tardado el proceso. Además está el asunto de darle salida a la creación del fiscal en lugar del procurador en el estado de Baja California Sur. Está aprobado, pero es una de las 54 leyes, decretos y acuerdos que el actual gobierno tiene en la congeladora, no están publicadas, ahí están en el escritorio del gobernador. Uno de los temas en seguridad y que creo que se puede retomar en el tema del Congreso a la hora de asignar presupuesto es el Cerezo. El Cerezo de La Paz ya lo tenemos básicamente al centro de la ciudad. Moverlo puede ser una propuesta. Pudiera ser, habría que revisarse, ver las condiciones en las que se encuentra la parte administrativa y la parte poblacional también. Y creo que sí sería un tema que habría que revisar, no solamente en términos de si es factible o no es factible el que pueda moverse del lugar, sino también en ver cómo está la asignación presupuestal para el funcionamiento del propio Cerezo. Y bueno, yo creo que es necesario que se crezca en relación a la policía municipal. Todavía tenemos déficit de policías. Creo que es necesario el que se incremente la fuerza. Hay mucho robo, casa-habitación, asaltos con los transeúntes. Afortunadamente hay una partida importante del gobierno federal. En Fortamun prácticamente la mitad que llega cada año a los municipios es para seguridad pública, para aumentar los salarios a los policías. En este año se asignaron 100 millones de pesos
Okay. en el presupuesto municipal derivado de las aportaciones federales, en este caso el Fortamun. Y me parece que habría que aumentar el número y buscar mejores condiciones salariales para que se puedan equiparar con las policías que están ganando un mejor sueldo a nivel nacional. Y en eso está el Sistema de Seguridad Pública Nacional, ha estado incrementando el presupuesto para estas áreas para ir poco a poco homologando los salarios a nivel nacional. El profe Chema, un hombre considerado de acuerdos, un hombre de acuerdos, un hombre de consensos. ¿Qué pasará en la posibilidad de que se pudiera perder la gubernatura y el profesor Chema llegar al Congreso del Estado? ¿Es empezar en una oposición responsable o sí llegar a los acuerdos y sacar adelante el Estado? Primero, no vamos a perder. Sin embargo, aún con la gobernatura, hay que recordar que hay diputados de representación proporcional con los que hay que interactuar, con los que hay que llegar a acuerdos. Yo me he preciado de ser una persona de consensos y de acuerdos, pero también con firmeza cuando estos no necesariamente tengan que dar acuerdos. El acuerdo siempre tendrá que ser para que el beneficio sea para los ciudadanos los que representamos. Y ahí está mi actuación en el 16º Ayuntamiento de La Paz. Privilegió los acuerdos cuando hubo necesidad de privilegiar los acuerdos, pero sí fui firme también cuando había que decir no a situaciones en las que un servidor, no solamente por lo que uno había estudiado del tema, sino por el respaldo de esa representación de grupos organizados, tenía que decir que no. Entonces sí hay una garantía de que si llega un candidato de Morena va a haber trabajos, va a haber acuerdos, va a haber una continuidad a las obras que sean consideradas buenas. Por supuesto. No siempre hay que ver a un Morena aguerrido, cerrado. Así ¿Estamos es. de acuerdo? Estamos de acuerdo, de acuerdísimo. En los recorridos, ¿qué te dice la gente? Os digo, que todo el mundo viene, que se sienta, dice, es que no regresa. Pero bueno, ok, no entendemos que no es una parte ejecutora al puesto que vas, es una parte legislativa. ¿Qué más? Mira, fíjate que tiene razón y esa parte uno también tiene que explicarla muy bien al electorado. En estos 2 meses uno está sin hacer absolutamente nada más que la campaña y tiene el tiempo suficiente para poder recorrer los domicilios. 2, se tiene que entender que no somos parte ejecutora, pero como les he dicho, sí somos parte que nos toca aprobar el presupuesto y que obviamente dentro de ese presupuesto tiene uno que darle un sesgo eminentemente de beneficio social. De tal manera que a los servicios y aquellas demandas que la población tiene en términos de recolección de basura, agua potable, seguridad pública, pueda en ese presupuesto reflejarse. Esa sería, por un lado, nuestra actuación. Y por otro, algo que yo creo que los candidatos no hemos valorado, tienes una estructura que trabaja contigo, 100, 200 personas que están en toda la geografía del distrito. A esa persona no puede uno olvidarla y dejarla de lado. Los informes, por decirte algo, presentas un informe y lo presentas en el centro y resulta que aquella estructura que anduvo contigo a lo mejor no están ni invitados, están otros así, ¿no? Uh-huh. El fulano, que el sultano, el mangano y tu gente que te apoyó, ¿dónde está? Entonces yo creo que con quien primero tienes que rendirle cuentas es con ese ejército de voluntarios de ese distrito, que son ciudadanos del distrito, a los que tendrías que estar periódicamente, no sé, bimestral, trimestralmente reuniendo, hacer llegar lo que tú estás haciendo en el Congreso a través de esa estructura que está en todas partes, de tal suerte que los ciudadanos del distrito sepan, si no de manera física y presencial estar con ellos, que te está llegando la propuesta o la pregunta o la consulta del diputado a la mayoría de los hogares. Si bien no hay dinero que alcanza, dime 3 ramos a los cuales tú como persona le darías prioridad a la hora de asignar recursos en caso de llegar al Congreso. Salud, seguridad y lo que sería la parte de la reactivación económica. Creo que me parece, y educación, por supuesto. Uh-huh. Afortunadamente en educación hay un recurso importantísimo que viene etiquetado. Entonces hay, digamos, menos problemática en esta parte porque ya viene una etiqueta fuerte para el sector educativo con el personal federalizado. Entonces, pero sí, me parece que tiene que haber un recurso importante para la reactivación económica, sobre todo para la micro y la pequeña empresa. Están padeciendo ahorita los de tianguis, los de los abarroteros, los que venden ambulantes,
tienen problemas ahorita para reactivar su negocio y creo que tendría que ir, y salud. Me parece que la pandemia puso al descubierto irregularidades y carencias que afortunadamente se han ido atendiendo por el gobierno federal y que tenemos que profundizar. Una de ellas es el que nos habían dicho en muchas ocasiones que teníamos exceso o cantidad adecuada de médicos. Sin embargo, ahora con la pandemia nos dimos cuenta que nos hacen falta médicos. De ahí la importancia de impulsar la ley que establece la Universidad de la Salud en La Paz, en Baja California Sur, y que este gobierno la tiene en el escritorio, porque hacen falta médicos y aquí podemos tener buenos médicos y abonarle a que no nos ocurra lo que está pasando ahorita, que tenemos falta de médicos para atender urgencias como esta pandemia, que bueno, ojalá no volvamos a pasar por otra pandemia. Ojalá, pero bueno, el mundo está en esta parte con tantas situaciones que no podemos descartarla y tenemos que estar preparados. ¿Las encuestas te quitan el sueño? No, fíjate que no, no me quita el sueño ni las encuestas ni la candidatura, me quita el sueño saber de una responsabilidad que voy a asumir. Eso sí me quita el sueño. Yo siempre he sido de las personas, y a lo mejor dice que el agua en boca propia es vituperio, pero siempre he asumido las representaciones como servidor público con mucha responsabilidad y con poca ambición. O sea, no soy de los que digo, ay, voy a ser diputado y que a todo dar me siento. No, lo veo como una responsabilidad, sobre todo porque asumimos una verdadera representación, es decir, no estamos ahí para actuar de mutuo propio, tenemos atrás ciudadanos que tenemos que aprender a escuchar, y el aprender a escuchar ayuda a saber cómo decidir, pero no solamente escuchar por escuchar, también te tienes que preparar. Yo les decía en una entrevista anterior que cuando yo solicité la Comisión de Desarrollo Urbano en el municipio de La Paz, lo hice en un primer momento para tratar de cerrarle la brecha a quien pudiera probar la minería denominada tóxica, ¿no? Sobre todo la que tiene esa toxicidad más grande. Y bueno, conocía poco de lo que era el desarrollo urbano. Sin embargo, al ponerme a estudiar y ver cómo estaba el plan de desarrollo, el programa de desarrollo urbano para el Centro de Población de La Paz, por ejemplo, cómo era el área de la Dirección de Desarrollo Urbano, pues uno va aprendiendo y tiene que hacerlo. No solamente tiene que escuchar, sino también nutrirse de las fuentes primarias para que puedas tener la decisión que vayas a tomar, puedas tener la opción de decidir. Está de más preguntarte, pero lo quiero hacer. ¿Estás preparado para llegar al Congreso? Sí, yo creo que sí, no solamente en términos de capacidades, sino también de experiencia. Creo que me sirvió mucho esta última incursión como regidor. Me permitió abrir el abanico más allá de la parte educativa. Yo fui servidor público por muchos años, no solamente en escuelas, sino en la administración central de la Secretaría, y mi campo de acción básico era la parte educativa, en la que tengo una mayor experiencia. En esta incursión en el ayuntamiento me abrió el abanico para ver otras áreas, cómo funciona el ayuntamiento, cómo están las aportaciones federales, cómo vienen las y las necesidades, ¿no? Y sobre las todo. Necesidades, claro. Y sobre todo cómo se mueve un aparato de tal suerte que uno pueda en el Congreso, lo que te decía hace un rato, saber cómo vas a empujar, porque acuérdate que esto se obtiene por mayoría, no es una decisión individual. Así porque es. También puede decir, oye, usted no hizo tal cosa. Hay un trabajo de cabildeo, de consenso. Exacto. ¿Vas a ganar? Seguro. Te agradezco mucho que hayas aceptado venir. Al contrario. Hay que dar una segunda vuelta para ver cómo te vas. A ver si no desapareces. Estás muy flaco. Mira, hay que verlo por el lado amable. No te invito a caminar. Órale, no, con gusto. Vamos ya está flaco. Pues les agradecemos el favor de su atención. Él es el profesor José María Avilés, candidato por el 4º Distrito Electoral, a quien seguramente lo estará viendo en estos días tocando su puerta. Gracias y nos vemos a la próxima. Voten este 6 de junio por un servidor, 4 de 4, Morena va.